Bueno, jóvenes, estamos aquí para ver la simulación del amplificador de potencia clase AB. Esto es bien relacionado a lo anterior que se había hecho con los amplificadores de potencia clase B y clase B push-pull, donde habían sido unas modificaciones y nos habíamos quedado en el clase B push-pull, donde se había hecho una modificación colocando un transistor PNP junto a un NPN para eliminar parte o gran parte de la porción de la señal que se quedaba en cero, pero se quedaban unas pequeñas porciones indicativo de que todavía había una pequeña distorsión, lo que le llamábamos el crossover distortion. En este caso vamos a hacer la última modificación de ese circuito, lo que se conoce como un amplificador de potencia clase AB, que es para eliminar entonces ya esa porción pequeña de la salida en cero, o eliminar lo que le llaman el crossover distortion, y que la señal de salida pues sea prácticamente la misma de la señal de entrada, una señal sinusoidal pura. Para eso pues vamos entonces a estar utilizando nuestros transistores, en este caso un transistor NPN, y vamos a estar utilizando otro PNP. El PNP lo vamos a rotar 2 veces para que su emisor quede hacia arriba, para que se pueda conectar con el emisor del otro, lo mismo que hicimos en la vez anterior, y le vamos a dar un flip para invertirlo, en ese caso también para que su base quede hacia la izquierda. En este caso pues vamos a estar utilizando también dos diodos. Vamos a buscarlo aquí en el área de diodos comunes. Vamos a escoger dos de ellos. Esos son partes del cambio que se le va a hacer en este caso al circuito, y son los que permiten que siempre haya conducción de los transistores, y pues por eso se elimina el crossover distortion. En este caso los voy a rotar hacia abajo, de manera que la parte positiva quede arriba, la parte negativa, que es la rayita del diodo, quede hacia abajo en ambos casos. Y esos dos diodos pues van a estar conectados entre ellos y las bases de ambos transistores. También se van a colocar unas resistencias conectadas a esas bases. Voy a colocar dos resistencias y una tercera resistencia, que sería la resistencia de carga. La voy a colocar por acá hacia la derecha. Estas dos las voy a rotar, R1 y R2. Voy a colocar un poquito más para arriba y esta un poquito más para abajo. Tengo los condensadores de acoplamiento. Perdón. Aquí en el área de resistores voy a buscar los capacitores o condensadores de acoplamiento. Van a ser 3. Va a haber uno alineado con la base del transistor NPN. Va a haber otro alineado con la base del transistor PNP. Y va a haber un tercero que va a ser el que va a estar alineado con el punto central entre los emisores, por donde va a salir la señal. Y que tenga la resistencia de carga. Me falta entonces la fuente de voltaje DC que alimenta al circuito. La voy a colocar por acá a la derecha, y la fuente de entrada AC o fuente sinusoidal la voy a colocar entonces por acá a la izquierda. Más o menos ahí están todos los componentes. Vamos entonces ahora a empezar las conexiones, y luego pues le colocamos los valores y le cambiamos los nombres a cada dispositivo. En este caso, de C1 a C2 se conectan entre sí, y la entrada va conectada a un punto central para que la señal
entre tanto por el condensador 1 como por el condensador 2. En la base de este transistor NPN, pues entonces iría la conexión del condensador, la conexión del primer diodo y la de la resistencia. Así que todo ello, el condensador, la resistencia y este diodo, pues conectan todo en la base de ese transistor. De un diodo a otro se conectan entre sí, y acá abajo en la base del otro transistor PNP ocurre lo mismo, del condensador a la base, del diodo a ese punto y de la resistencia a ese punto de la base. Y tenemos esas conexiones entre los emisores de ambos transistores, se conectan entre sí. En este caso pues vamos a ver un poquito más a la izquierda. Y entonces de ese punto donde se unieron ambos transistores en sus dos emisores sale el condensador de acoplamiento, y entonces la resistencia de carga la voy a rotar. Conecto del condensador a la resistencia. Acá arriba pues entonces conecto de la resistencia al colector de ese transistor, de la fuente de voltaje conecto a ese punto ahí arriba, y entonces me faltó buscar el ground, lo voy a buscar, y entonces abajo conecto entonces todo lo que va a ground, la fuente, AC, la resistencia, R2, el colector del PNP, la resistencia de carga que también va a ground, y la fuente DC que también va a ground, y conecto todo esto a ground. Ahí ya tenemos entonces todo el circuito. Voy a shiftar un poco, voy a subirlo aquí para que se vea completo. Okay. Ya tenemos todo el circuito conectado. Ahora voy a empezar a colocar los valores en términos de la fuente de entrada. Le voy a dar doble clic al botón de la izquierda. Este sería pues la fuente VIN, como normalmente la identificamos, voltaje de entrada, y el voltaje que le voy a colocar pues sería el voltaje pico. Según el documento son 10 voltios pico a pico, así que el voltaje pico serían 5, la mitad, que serían 5 voltios pico, el equivalente a 10 pico a pico, a 1 kHz de frecuencia. Estos condensadores de acoplamiento ambos los vamos a dejarle 1 microfaradio. La resistencia, en este caso esta resistencia no intervienen en los cálculos, pero según el documento pues son de 10 kilos, así que le voy a colocar 10 kilos a cada una. En términos de nombre pues se pueden dejar así, R1 y R2. Este condensador de acoplamiento de salida, por donde sale la señal, pues lo vamos a cambiar a 100 micros. Si no borra el micro, si lo borra pues le puede poner la U y él lo acepta, por si acaso, él lo acepta como micro. 100 micros. La resistencia de carga, eso sí, es importante el valor porque intervienen los cálculos. RL, en este caso vamos a estar utilizando 330 ohmios. Y la fuente de voltaje DC, que sería en este caso VCC, o la fuente de polarización, tiene un valor de 12 voltios. Eso también es importante porque se intervienen los cálculos que vamos a hacer. Y ya con eso pues tenemos todo el circuito. Aquí es sencillo, lo único que vamos a hacer es hacer la simulación para ver la señal de salida con respecto a la señal de entrada y ver que ya no va a haber el crossover distortion y que la señal de salida prácticamente va a ser la misma que la señal de entrada, porque recuerde que estos amplificadores, como hemos explicado, esta serie de amplificadores clase B push-pull y este que estamos haciendo clase AB, son amplificadores donde la señal está entrando por, en este caso al haber dos transistores, por las bases de los transistores y sale por los emisores de los transistores, así que se conocen como amplificadores colectores comunes. Y los amplificadores colectores comunes no generan ganancia mayor de 1, sino que más o menos mantienen la señal casi igual. Prácticamente el amplificador colector común lo que hace es transferir una señal de un punto a otro, pero prácticamente no la amplifica, simplemente la pasa de un lugar a otro.
que es lo que queremos hacer con este amplificador, pero en el clase B y clase B push-pull pues veíamos que había distorsión porque la señal no salía igual que en la entrada, o sea, no era una señal sinusoidal. Primero habíamos visto que era como una rectificada media onda, porque se veía la parte positiva y luego se veía cero, y luego pues era más parecida a una señal sinusoidal, pero había unos pequeños intervalos de crossover distortion donde todavía quedaba en cero. En este caso vamos a tomar entonces un medidor de voltaje, lo podemos colocar aquí en la entrada para medir el voltaje de entrada, y vamos a colocar otro medidor de voltaje acá en la RL para medir el voltaje de salida. Y simplemente pues le damos entonces a la simulación, esperamos que corra y nos vamos entonces al área de la gráfica. Y recuerda que lo que vamos a visualizar la gráfica, y como vemos pues prácticamente ya no hay crossover distortion. Como vemos, las dos señales son prácticamente la misma. Obviamente la señal de entrada es un poquito más grande, que son las de los 5 voltios exactos. La de salida pues obviamente por la resistencia que hay conectada en la carga pues un poquito menos, en este caso como 4.76 voltios. Así que obviamente, como ya habíamos visto anteriormente, el voltaje de salida en práctica pues va a ser un poquito menor. En la teoría presumimos que es el mismo, pero en la práctica pues obviamente por esa resistencia de carga pues va a ser un poquito más bajito. Pero como vemos, ya no hay partes en cero ni la parte que quedaba como crossover. Voy a abrir un poquito más, ahí usted le tira un screenshot a las gráficas de señal de salida y de entrada, mostrando que en este caso pues con cada uno de los voltajes puede tirar dos screenshots con el voltaje de entrada y otro screenshot con el voltaje de salida. Más o menos 4.78 sería el mayor, en este caso los 4.99, los 5, y más o menos es la misma. Pero lo que quiero demostrar es que, por ejemplo, le voy a dar aquí una pausa. Si voy aquí y déjame seguir corriéndola, aquí es más fácil cambiarla. Si cambio el time division, vemos que más o menos las señales pues son ya bastante parecidas. Siempre hay una pequeña, obviamente no es perfecto, pero ya no se ve prácticamente ese espacio de cero. El crossover prácticamente se eliminó y prácticamente una sigue a la otra, y teniendo prácticamente pues las dos señales prácticamente iguales. Obviamente pues una un poquito más pequeña que la otra, obviamente por la resistencia de carga, pero prácticamente la de salida es prácticamente la misma señal que entró, es una señal sinusoidal. Ahora ya es bastante fiel a su comportamiento sinusoidal, y ya esa señal pues sí se puede usar pues para otra etapa, para otro circuito, porque ya no tiene distorsión. Y esa es la parte importante del clase AB. Elimina el crossover distortion. ¿Cómo se logró la eliminación de ese crossover distortion? Pues en este caso colocando estos dos diodos en las bases. Estos son los componentes principales de ese cambio o de esa modificación, porque son los que mantienen ahora siempre conducción, y ya pues ese crossover distortion se elimina. Y en adición pues estos resistores para limitar corriente, y los condensadores de acoplamiento para que entonces pues haya mejor acoplamiento en la entrada y en la salida y salga pues mucho mejor la señal de salida. Y ya con eso pues usted tiene la simulación. Para efectos de los cálculos que van a hacer, ustedes van a seguir las fórmulas que tienen en el documento y van a usar pues los valores del circuito, en este caso para realizar los cómputos, para calcular la potencia de salida, potencia DC y por ciento de eficiencia. Tienen que primero calcular el voltaje CQ, que es el voltaje colector emisor del punto de saturación, del punto de operación, y la corriente de colector de saturación. Para eso van a estar utilizando 12 voltios, que es el voltaje VCC, y van a estar utilizando RL igual a 330. Son los únicos dos valores que necesitan del circuito para hacer los cálculos. Tienen la fórmula y entonces van a sustituir esos valores en la fórmula y van a ir sustituyendo los valores que calcularon en la otra fórmula hasta que puedan calcular pues potencia de salida, potencia de DC, y al final pues el porciento de eficiencia de este amplificador, que debe estar cercano a unos 78-79% de eficiencia aproximadamente.